Hola, ¿qué tal? En esta clase vamos a ver cómo calcular las asíntotas de una función. Nosotros en la clase anterior vimos que una función podía tener tres asíntotas: asíntota vertical, asíntota horizontal y asíntota oblicua. Vamos ahora a ver cómo finalmente calcular esas asíntotas si es que esa función las tuviera. Pero solamente vamos a aprender a calcular la asíntota vertical y la asíntota horizontal. Comencemos con la asíntota vertical. Yo acá lo que hice fue ponerles los pasos que vamos a seguir para calcularla para después hacerlo específicamente en una función. Entonces, para calcular la asíntota vertical o para poder escribir la ecuación de una asíntota vertical, primero hallamos el dominio de la función. Segundo, hallamos el límite con x tendiendo ¿a qué valor? A los valores que no pertenecen al dominio de la función. Y tercero, si ese límite me da infinito, quiere decir que en ese valor, que llamamos A, hay una asíntota vertical. Su pregunta será, ¿cómo se calculaba el dominio de una función? Mediante este ejemplo, al que llamamos por llamar ejemplo número 1, vamos a recordar cómo hallar el dominio de una función y después a partir de ahí calculemos y veamos cómo se calcula, digamos, la ecuación de una asíntota vertical. Bien, primero cabe destacar que a nosotros nos va a interesar, o el tipo de funciones que vamos a tomar para hacer todo este tipo de análisis, son aquellas funciones que se llaman funciones racionales. ¿Cuáles eran las funciones racionales? Aquellas que estaban expresadas como una fracción, fíjense, algo dividido algo, y en el denominador aparecía la variable, que en nuestro caso casi siempre la llamamos x, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que estamos frente a una función racional porque es una fracción y acá abajo vemos a la x. Bien, para calcular la asíntota vertical, yo les había dicho que el primer paso era hallar el dominio de la función. Ahora, ¿qué era hallar el dominio de la función? ¿O qué era el dominio de una función? Dicho muy fácilmente, el dominio de la función son todos los números que yo puedo poner acá en la x y me permite hacer la cuenta. Es decir, cuando yo calculo el dominio de una función, tengo que prestar atención y poder detectar si hay algún problema. Si yo al reemplazar algún número en la x, tendría algún problema para hacer esa cuenta. En este tipo de funciones, y nosotros vamos a trabajar sobre estas, las racionales, el problema se centra en el denominador, acá. Porque ustedes piensen que esta es una función racional, que es todo esto dividido esto. Y en matemática, la división por cero no existe. Es decir, ustedes agarran con la calculadora, hacen 5 dividido 0, 20 dividido 0, 40 dividido 0. Cualquier cosa dividido 0 no existe. No está definida la división por 0. Entonces, cada vez que a mí me aparezca una función de esta forma, mi problema va a estar en que yo sé que esto de acá abajo, esta cuentita de acá abajo, no podría hacerse 0. Porque si este denominador se hace 0, yo tendría un número dividido 0 y no podría hacer la cuenta. Entonces, siempre que me aparezca una función de este estilo, para hallar el dominio, lo que voy a tener que hacer es tomar el denominador, la expresión que me queda en el denominador, que en este caso es 2x menos 4, e igualarla a 0. Siempre voy a hacer eso. ¿Por qué lo voy a igualar a 0? Porque yo quiero saber cuándo esto da 0. Porque cuando esta cuentita, 2 por un número que no sé cuál es, y tengo que encontrar menos 4 de 0, ahí voy a tener un problema, porque estaría dividiendo por 0. Primero vamos a encontrar el problema. Entonces, el problema, ¿cómo lo encuentro? Igualo el denominador a 0 y despejo x. En este caso, me queda una ecuación, fíjense, para despejar x paso el 4 sumando, 0 más 4 es 4, y luego voy a pasar el 2 dividiendo. Me queda 4 dividido 2, por lo tanto me da 2. ¿Qué es este número 2? Es el valor que al reemplazar acá abajo en el denominador, eso genera que esta cuenta sea 0. Vamos a verificar. A ver, 2 por 2, 4. Menos 4 es 0. Bien. Ahora, yo no podría querer reemplazar por 2 acá. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo por 2, cuando haga esta cuenta me va a dar 0 y me va a quedar un número dividido 0 y no se puede.
porque la calculadora dice que no se puede eso, ¿sí? Una cosa es que haga el límite, pero si yo hago la cuenta directamente no puedo. Entonces lo que vamos a hacer en el dominio, vamos a decir, bueno, el dominio de la función, que lo simbolizamos con una D así, es igual a todos los números reales, porque yo acá puedo reemplazar por cualquier número real menos por 1. ¿Que cuál es este? ¿Cuál es en este caso? El 2. Y se pone así. ¿Cómo hago resumiendo para hallar el dominio en este tipo de funciones? Igual el denominador a 0. Encuentro el valor o los valores, porque a veces son más de uno, que hacen que ese denominador sea 0. Y cuando escribo el dominio, escribo todos los reales menos, y acá adentro voy a poner el valor que obtuve acá, que en este caso fue 2. Y a veces puedo obtener muchos, entonces voy a poner todos esos valores que obtuve separados por un punto y coma. Bien, entonces, primero hallo el dominio de la función, que en este caso está formado por todos los reales menos el 2. Una vez entonces que hallo el dominio de la función, en el segundo paso me pedía que yo calcule un límite. Recuerden que en el límite yo tenía x que iba a tender a un valor en especial de la función es esta. Ahora, ¿qué valor voy a poner acá para calcular el límite? Voy a poner aquel valor que quité del dominio, este 2, es decir, el valor que me dio 0 para el denominador. Entonces, cuando yo calcule el límite, ese valor va a ir a parar acá. Es el valor al que tiene que tender el límite. Que recuerden que puede ser más de 1, ¿sí? Entonces, ese valor, que es el valor que yo saco del dominio, voy a decir que es una posible asíntota vertical. Como este 2 es el valor que saqué recién de esa ecuación que obtuve de igualar a 0 el denominador, voy a decir que x igual 2 es una posible asíntota vertical. ¿Qué quiere decir que sea posible asíntota vertical? Que es una candidata a ser asíntota vertical, pero todavía no sé si es. Tengo que verificar que suceda algo. ¿Qué es lo que tengo que verificar? Que cuando yo calcule este límite, donde acá voy a poner ese 2 de esa función, el resultado de ese límite me tiene que dar infinito. Si ese límite no me da infinito, no va a ser asíntota vertical. Si ese límite me da infinito, sí es asíntota vertical. Entonces mi pregunta es, ¿este límite me da infinito? Bueno, vamos a calcular. Entonces vamos a poner límite con x tendiendo a 2, porque ese 2 es el que saqué del dominio, de la función, que es esta de acá, 5x menos 1 sobre 2x menos 4. Primero reemplazo. ¿Por qué? Porque quizá no sea indeterminado ese límite. Recuerden que las indeterminaciones que me van a poder aparecer en este caso son 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Si llega a ser una indeterminación, la tendré que salvar por algún método. Y si no, lo calculo directamente. Bueno, calculo el límite reemplazando en la x por 2. Entonces, en el numerador me va a quedar 5 por 2 menos 1. Y en el denominador me va a quedar 2 por 2 menos 4. En el denominador sabemos que tiene que dar 0. Entonces, en el numerador me da 5 por 2, 10, menos 1, 9. Y en el denominador me da 0. Ahora, una aclaración porque nos solemos confundir. Yo ya acá había dicho que no existía la división por 0. Claro, que yo no podría reemplazar acá por 0 porque me quedaría un número, en este caso 9 sobre 0. Acá, cuando yo estoy calculando el límite, recuerden que en realidad esto tiende a 2. O sea que esto tiende a 0, no es 0 en realidad. Entonces, cuando yo estoy en el límite, y recuerden, en el límite, cuando me quedaba un número sobre algo que tendía a 0, esto me daba infinito. Entonces, ¿para qué este valorcito sea asíntota vertical de la función? Tiene finalmente que pasar esto, que me tiene que quedar un número dividido 0 cuando calculo el límite. De esa manera, ese límite me da infinito y entonces al darme infinito voy a poder afirmar que en 2 hay una asíntota vertical. ¿Cómo puedo escribir esto? Si a mí me dicen, por ejemplo, hallé la ecuación de la asíntota vertical, yo puedo decir esto, x igual 2 es asíntota vertical. Lo tengo que confirmar, porque yo arranco diciendo que este valor
Puede ser asíntota vertical, no lo sé. Para saberlo calculo el límite. Como el límite medio infinito, efectivamente te digo que x igual 2 es asíntota vertical. Aclaremos algunas cuestiones. ¿Siempre una función tiene asíntota? No, no siempre va a tener asíntotas una función, ¿sí? Es más, no siempre una función va a tener problemas en el dominio, ¿sí? Entonces, cuando una función en dominio son todos los reales, no hay posibles asíntotas verticales, porque las posibles asíntotas verticales yo las saco de estos valores donde hay problemas en la función. Entonces, no siempre van a tener asíntotas verticales, como así tampoco no siempre van a tener asíntotas horizontales, que vamos a ver más adelante cómo se hallan, ¿sí? Entonces, en este caso, esta función tiene asíntota vertical y está en x igual 2. Y si tienen asíntotas verticales, ¿tienen una sola siempre? No. Recuerden que pueden tener más asíntotas verticales, ¿sí? En este caso, tiene una sola. Ahora vamos a ver los pasos que tendríamos que seguir para poder calcular la ecuación de la asíntota horizontal o de las asíntotas horizontales, si es que la función las tuviera. ¿Estamos? Bien. En primer paso, vamos a hallar el límite con x tendiendo a infinito, y acá este no varía, este es siempre infinito. En el caso anterior yo tenía que buscar del valor ese que sacaba del dominio para ponerlo acá, no. Acá voy a hacer el límite con x tendiendo a infinito siempre de la función. Voy a calcular ese límite. Y como segundo paso vamos a observar qué pasa con el resultado de ese límite. Si el resultado de ese límite, fíjense, si el límite con x tendiendo a infinito de la función es igual a un k, y un k, ¿a qué me refiero con un k? A cualquier número que ustedes conocen, a cualquier número real. Eso en matemáticas se pone así, k se llama pertenece, esta vez pertenece a los números reales. ¿Esto qué quiere decir? Que k es un número, ¿sí? El 2, el 3, el 5, el raíz de 2, el menos 8, el 1,5, cualquier número. Bueno, entonces, si el resultado de ese límite te da un número, entonces y igual a ese número es la asíntota horizontal. Quiere decir que ese número representa la asíntota horizontal de la función, el resultado de ese límite. Ahora, otra posibilidad es que ese límite te dé infinito. En el caso de que ese límite te dé infinito, entonces eso quiere decir que la función no tiene asíntota horizontal. Ojo, porque pasa lo contrario que pasaba con la asíntota vertical. Para la asíntota vertical yo quería que el límite me dé infinito, para que sea efectivamente el valor ese que tendría al límite asíntota vertical. En este caso, si me da infinito, quiere decir que la función no tiene asíntota horizontal. Tomemos la misma función ahora que tomamos recién para calcular la ecuación de la asíntota vertical y calculamos la asíntota horizontal. Primer paso dijimos entonces, lo que tenemos que hacer es más directo que el anterior, ¿sí? Tenemos que directamente calcular el límite con x tendiendo a infinito, siempre ¿de quién? De la función, es decir, de 5x menos 1 sobre 2x menos 4. Bien, en este caso recuerden que cuando yo reemplazaba para ver cuánto me daba, en el numerador esto tendía a infinito, porque 5 por infinito, infinito, menos 1 infinito, y en el denominador también tendría a infinito, porque 2 por infinito, infinito, menos 4 infinito, que lo poníamos directamente. Ahora, infinito sobre infinito es una indeterminación. Entonces me tengo que acordar cómo salvar este tipo de indeterminaciones infinito sobre infinito. Entonces, salvo la indeterminación, porque yo tengo que ver, en definitiva, porque esto no es infinito, esto es infinito sobre infinito, es indeterminado. Yo tengo que ver si este límite va a tener como resultado un número o va a darme como resultado infinito. Entonces, salvo la indeterminación, y recuerdo que para salvar la indeterminación, lo que tenía que hacer era dividir todos los términos del numerador y del denominador por la x de mayor grado. Como en este caso la x de mayor grado, la que tiene mayor exponente, es igual en el numerador y en el denominador, es x, lo que voy a hacer es tomar, voy a calcular el límite con x tendiendo a infinito de la función, acá lo expreso, y lo que voy a hacer entonces es dividir cada término que me aparece por x. Bueno, fíjense que
que lo que hice fue dividir al 5x por x, al menos 1 por x, al 2x por x y al menos 4 por x. Una vez que dividía cada término por esa x de mayor exponente, lo que hacía era simplificar, ¿sí? Entonces me queda el límite con x tendiendo a infinito de... En este primer término simplifico la x con las x, se me van y me queda 5, menos, acá me queda 1 sobre x, porque no hay nada que simplificar. Y en el denominador también puedo simplificar la x con la x, me queda 2, menos, y acá me queda 4 sobre x, porque no hay nada que simplificar. Una vez que simplificaba, volvía a reemplazar en la x por este infinito. Y veía si se me iba la indeterminación. Que si hice todo bien, se tiene que eliminar, se tiene que salvar la indeterminación y no me tiene que dar más infinito sobre infinito. Como voy a reemplazar, ya no pongo más límite con x tendiendo. Y me queda 5 menos 1 sobre infinito sobre 2 menos 4 sobre infinito. Y cada vez que me quedaba un número dividido infinito, eso sabíamos que me daba 0. Esto es 0 y esto es 0. Por lo tanto, me termina quedando 5 menos 0 sobre 2 menos 0. Esto quiere decir 5 medios o 2,5. Entonces, calculo el límite con x tendiendo a infinito de la función. Como el medio infinito sobre infinito es una indeterminación, esto quiere decir, no puedo saber el resultado del límite, lo tengo que calcular de otra manera, no reemplazando directamente, como en el caso anterior. Bueno, este tipo de indeterminación se salvaba de esta manera. Si se olvidaron, vean los videos correspondientes anteriores, digamos. Luego de salvar la determinación, veo que finalmente lo que me da es un número. Y está perfecto, porque lo que yo quería para poder determinar si había asíntota horizontal es que me diera un número. Si me da infinito, no había asíntota horizontal. Como me dio un número, hay asíntota horizontal y la asíntota horizontal está representada por este número. Entonces lo que voy a decir es que la función tiene asíntota horizontal en y igual, recuerden que la asíntota horizontal era y igual a un número y la asíntota vertical x igual a un número. Entonces, tiene asíntota horizontal en y igual 5 medios, que es el numerito que me dio ese límite. Tomemos otro ejemplo, el ejemplo número 2, y vamos a calcular las ecuaciones de las asíntotas verticales y horizontales si las tuvieran. Otra función del estilo función racional. Entonces, primero vamos a hallar la asíntota vertical. Ahora, para hallar la asíntota vertical, primero teníamos que buscar el dominio de la función. Siempre, entonces lo que teníamos que hacer era tomar el denominador e igualarlo a 0. Y de esta manera, hallar qué valores generaban que ese denominador se anulara. Es decir, que valiera 0. Ojo con esta ecuación. Porque esta ecuación es una ecuación cuadrática, una ecuación de grado 2. Y se puede resolver, en este caso particular, de dos maneras. Acá yo la puedo resolver despejando directamente, pero también podría usar la fórmula resolvente, la fórmula resolutiva, ¿sí? Pero en algunos casos, cuando el polinomio es cuadrático, no me queda otra que hacer la fórmula resolvente. Pero acá, como esta se llama ecuación incompleta, porque no tengo el término con x solita, ¿sí? Es x cuadrado menos 9. Entonces, siempre que es x cuadrado o un término cuadrático más menos otro número, puedo despejar directamente. Ojo acá cuando despejo directamente. Ustedes si quieren usan la fórmula. ¿Por qué? Porque acá yo lo que voy a hacer es pasar este 9 sumando, porque 0 más 9 es 9, y un error podría ser este. Bueno, el cuadrado pasa como raíz y la raíz cuadrada de 9 es 3. Pero ¿cuál sería mi error acá? Que me estoy perdiendo soluciones. ¿Por qué? Porque detengámonos acá. Yo estoy preguntándome, ¿qué número elevado al cuadrado me da 9? Y tengo dos soluciones, porque si yo elevo al cuadrado al 3, me da 9, pero si elevo al cuadrado al menos 3 también me da 9.
¿sí? ¿Por qué? Porque el exponente par transformaba lo negativo, en positivo. Entonces, esta ecuación cuadrática tiene dos soluciones, el 3 y el menos 3. Si yo usaba la fórmula resolvente, x1 me daba 3, x2 me daba menos 3, o viceversa. Ahora, si quiero despejar directamente, tengo que recordar esto, ¿sí? De no cometer este error de olvidarme una solución. Ahora, acá se interponía el concepto de módulo y demás. Pero bueno, yo les permito, si no quieren poner el concepto de módulo, no importa. Pero cuando despejan y pasan el cuadrado como raíz, y les queda así, tendrían que darse cuenta que en realidad tengo dos soluciones, una es 3 y la otra es menos 3. Lo que va a cambiar es este numerito de acá, que no necesariamente va a ser 9. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo pongo el 3 acá y cuando pongo el menos 3 acá y hago esta cuenta me da 0. Fíjense, probemos con 3. 3 al cuadrado es 9, menos 9 es 0. Y menos 3 al cuadrado también es 9, porque el exponente par lo transforma en positivo, menos 9 es 0. Entonces, no podría acá yo reemplazar ni por 3 ni por menos 3, porque anulan el denominador. Por lo tanto, el dominio de esta función está formado por todos los reales menos. Antes era un numerito solo, ahora son dos. Menos el menos 3, punto y coma, y el 3. En general se suele poner primero el número más chiquito y después el número más grande. Ahora, si yo quito del dominio, en este caso dos valores, el menos 3 y el 3, tengo dos posibles asíntotas verticales. Posibles, no sé si les van a hacer ambas. Una posible asíntota vertical es el menos 3 y otra posible asíntota vertical es el 3. Lo que tengo que ver es si efectivamente van a hacerlo o no. Colocamos entonces x igual menos 3 y x igual 3 son posibles asíntotas verticales. Vamos a probar qué pasa con x igual menos 3. Lo que teníamos que hacer era calcular el límite con x tendiendo a menos 3, ese valor que estamos probando si era asíntota o no, de la función. Es decir, de x menos 3 sobre x al cuadrado menos 9. Primero reemplazamos, en este caso por menos 3, en donde está la x y me queda menos 3 sobre menos 3 al cuadrado menos 9. En el numerador me quedan menos 6 y en el denominador, ojo acá, menos 3 al cuadrado es 9 positivo, porque le hago un exponente par. Me queda menos 6 sobre 0 y un número sobre algo que tiende a 0 en el límite es igual a infinito. Como me dio infinito, puedo entonces afirmar que en x igual menos 3 hay una asíntota vertical, entonces yo puedo decir efectivamente que x igual menos 3 es asíntota vertical. Ahora tengo que ir a probar con la otra posible asíntota vertical, con x igual 3, por lo tanto tengo que hacer el límite con x tendiendo esta vez a 3, porque estoy probando con 3, de la función de x menos 3 sobre x al cuadrado menos 9. Entonces hago lo mismo que hice recién, reemplazo el 3 en lugar de la x para ver si puedo calcular el límite directamente, y en el numerador me queda 3 menos 3, y en el denominador me queda 3 al cuadrado menos 9. ¿Qué sucede acá? En este caso, en el numerador me da 0, y en el denominador también me da 0. Y 0 sobre 0 me dice que yo no puedo calcular ese límite directamente, porque es una indeterminación. Entonces, en este caso, voy a tener que salvar la indeterminación. Es decir, que no siempre directamente voy a poder hallar este límite, ¿sí? A veces sí y a veces no. Ojo, cuando llego acá no digo que tiene o no tiene, no puedo decir nada, tengo que salvar la indeterminación. Entonces, salvo la indeterminación, tengo que calcular el límite aplicando algún método, límite con x tendiendo a 3 de la función. Y recuerdo que los métodos o el método que aplicaba para salvar este tipo de indeterminación era factoriar lo que se podía factoriar. Y en este caso, este polinomio de acá, el numerador no lo puedo factoriar, pero el denominador se puede factoriar por quinto caso y me queda x más 3 por x menos 3. Cualquier cosa repasen la parte de casos de factoreo. Entonces voy a escribir
esta función, pero con esta expresión factorial. El numerador no puedo, me queda x menos 3. Y en el denominador, entonces, en vez de x cuadrado menos 9, voy a poner x más 3 por x menos 3. X más 3 por x menos 3. De esta manera, una vez que factoriado, me fijaba si podía simplificar algo con algo, en este caso todo el x menos 3 con todo el x menos 3. Y me queda límite con x tendiendo a 3. En el numerador me queda un 1, porque saqué todo, pero recuerden que hay un 1, queda un 1. Y en el denominador me queda x más 3. Una vez que simplificaba lo que podía simplificar, volvía a reemplazar por el valor al que tendía la x en la de x. En este caso me queda entonces 1 sobre 3 más 3. O sea, 1 sobre 6. Y lo que tenía que hacer era ver el resultado de ese límite. Pero a mí, para decir que acá había una asíntota vertical, lo que tenía que hacer era obtener como resultado infinito. Y no me dio infinito, me dio un número, me dio un sexto, no me sirve. Entonces, en x igual 3 no hay asíntota vertical. En x igual menos 3 había, porque finalmente me había dado infinito. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a decir cuando este límite no me da infinito es que en x igual a 3 no hay asíntota vertical. Ahora, cabe destacar, siempre sucede esto que cuando hay dos posibles asíntotas verticales, una es asíntota vertical y otra no. No, no siempre sucede esto. Puede suceder que ninguna de las dos lo sea, o que una sea y otra no, como en este caso, o que ambas sean asíntotas verticales. Así que siempre, cuando tengo la posibilidad de dos asíntotas verticales, tengo que probar específicamente para cada una qué es lo que pasa. Tengamos en cuenta que para muchas funciones puede haber muchas más posibles asíntotas verticales. Nosotros no nos vamos a, no vamos a ver esos casos, ¿sí? Sino vamos a ver los más sencillos, donde como máximo vamos a tener a dos posibles asíntotas verticales. Ya hallamos la ecuación de la asíntota vertical, que dijimos que era una sola, y ahora vamos a hallar la asíntota horizontal si la tuviera. Dijimos que cada vez que queremos hallar la asíntota horizontal, lo que hacemos es plantear el límite con x tendiendo a infinito de la función. Que en este tipo de funciones siempre nos va a dar una indeterminación infinito sobre infinito. ¿Sí? Ahora, para salvar este tipo de indeterminación, lo que tengo que hacer es escribir el límite y el método me decía que tenía que ver la x al mayor exponente, ¿cuál era? Que en este caso la x al mayor exponente es esta, x al cuadrado, y dividir todos los términos por esa x al mayor exponente. Entonces lo que vamos a tener que hacer acá para salvar la indeterminación es dividir todos los términos por x al cuadrado. Bueno, yo acá ya dividí todos los términos por x al cuadrado, x al cuadrado, x al cuadrado, x al cuadrado y x al cuadrado, y ahora lo que teníamos que hacer era simplificar e ir poniendo los resultados. Tenemos el límite con x tendiendo a infinito y si simplifico acá, en el primer término se me va hasta x y acá me queda un x a la 1. Pero recuerden que acá hay un 1, entonces me queda 1 sobre x. Acá tengo 1 sobre x. Menos, porque acá hay menos. Acá no puedo simplificar nada, entonces me queda lo mismo, 3 sobre x al cuadrado. En el denominador puedo simplificar las x cuadradas con las x cuadradas y me queda 1, ¿no? Menos, y acá no puedo simplificar nada, 9 sobre x al cuadrado. De esta manera, una vez que simplificaba, lo que hacía era volver a reemplazar por el infinito. Para que este infinito lo voy a escribir acá, acá y acá. Me quedaría 1 sobre infinito, o sobre algo que tiene infinito, menos 3 sobre infinito al cuadrado, sobre 1, menos 9 sobre infinito al cuadrado. Bien, un número sobre infinito es 0. Quiere decir que esto tiende a 0. Un número sobre infinito o sobre infinito al cuadrado, que es lo mismo, también es 0. Esto tiende a 0. Acá tengo 1. Y acá tengo un número sobre infinito al cuadrado, que es 0. Por lo tanto, me queda 0 menos 0 en el numerador
y en el denominador me queda 1 menos 0. Sería 0 menos 0 es 0 sobre 1 menos 0, 1. Y 0 dividido 1 da como resultado 0. ¿Cómo sabía yo si la función tenía asíntota horizontal? Porque el resultado de este límite tenía que ser un número. Si el resultado hubiera sido infinito, no tenía asíntota horizontal. Pero en este caso, como es un número, yo sé que esta función tiene asíntota horizontal y la asíntota horizontal está representada por ese número, que en este caso es 0. Entonces puedo escribir y igual 0, porque ahí me dio 0, es asíntota horizontal. Esta función, por lo tanto, tenía una asíntota vertical y tiene una asíntota horizontal. Tercer y último ejemplo que vamos a resolver. Otra función del estilo racional, como son las que vamos a ver. Hallo asíntota vertical, para esto primer paso, hallar el dominio. Para hallar el dominio tenía que tomar el denominador de la función, que en este caso es 3x cuadrado más 3x más 3, 3x cuadrado más 3x más 3, e igualarlo a 0. Bien, en este caso particular no sucede lo mismo que en el anterior, porque en el anterior yo había despejado directamente, ¿sí? Porque no tenía este término, que se llama término de grado 1. Ahora, acá como tengo x cuadrado y tengo x también, no puedo despejar directamente. Entonces, no me queda otra que hallar las raíces aplicando la fórmula resolvente. La fórmula resolvente, ustedes la tienen que tener en su carpeta. Es esa donde estaba el A, el B y el C. Si yo distingo acá el coeficiente A, el coeficiente B y el coeficiente C, A era el numerito que acompañaba al x cuadrado, que en este caso es 3. B es el numerito que acompaña a la x o que multiplica, que también es 3. Y C es el numerito que está solo, que también es 3. En este caso particular, los 3 son 3, digamos. Pero bueno, ustedes al aplicar esa fórmula, que pueden leer información de clases anteriores, donde se ha visto y se ha repasado, van a ver que en esa fórmula, en un momento, la raíz cuadrada les queda negativa. Y en matemática, cuando nos queda una raíz cuadrada negativa, no se puede resolver. Ustedes hacen la raíz cuadrada un número negativo y les tira error. ¿Y por qué no se puede resolver? ¿O qué quiere decir eso? ¿Cómo lo interpreto? Que esta ecuación no tiene solución. Es decir, que esto, 3x cuadrado más 3x más 3, nunca se hace 0. Por más que yo ponga cualquier numerito acá, jamás se va a hacer 0. Entonces, si esta ecuación no tiene solución, si yo no puedo encontrar un número que hace que esta cuenta sea 0, quiere decir que este dominio no voy a sacar ningún valor, porque no hay ningún valor que haga 0 este denominador. Entonces, mi dominio van a ser todos los números reales. Porque mi problema estaba en el número que yo ponía acá y esta cuenta se hacía 0. Pero como acá no hay números que hacen esta cuenta 0, no tengo que sacar ningún valor. Ahora, si yo la asíntota vertical o la posible asíntota vertical la determinaba viendo esos valores que quitaba acá del dominio, como yo no estoy quitando ningún valor y el dominio estoy diciendo que son todos los reales, esta función no tiene asíntota vertical. Podemos generalizar de esta manera. Si en una función el dominio son todos los números reales, o sea que no hay ningún problema con ningún número, esa función no tiene asíntotas verticales. Entonces podemos decir, en este caso la llamamos h de x no tiene asíntota vertical. Por último, vamos a hallar la asíntota horizontal si la tuviera. Para hallar la asíntota horizontal tenemos que calcular el límite con x teniendo infinito de la función y este límite nos tiene que dar un número particular. Bien, siempre dijimos que en este tipo de funciones me va a quedar la indeterminación infinito sobre infinito y voy a tener que salvar la indeterminación dividiendo por la x de mayor grado a cada término. En este caso particular, entonces, yo hago el límite con x teniendo infinito de la función y la x que está elevada al mayor exponente es esta, x a la 3, porque acá me aparece x a la 2 y acá me aparece x. Entonces vamos a dividir a todos los términos por x a la 3. No me importa este 2, tomo la x a la exponente y divido todo por eso.
habiendo dividido todos los términos por x a la 3, lo que tenemos que hacer a continuación es simplificar e ir poniendo los resultados. Entonces tenemos el límite con x teniendo infinito de. En el primer término se simplifica x a la 3 con x a la 3 y me queda 2. Ponemos 2. Más. En el segundo término del numerador no puedo simplificar nada, me queda 1 sobre x a la 3. En el denominador, en el primer término, tenemos el x cuadrado que se simplifica todo y en el denominador me queda un 1. Me queda 3 sobre x a la 1 o 3 sobre x, que es lo mismo. Luego en el segundo término se simplifica esta x y acá se me va 1, se me quedan 2. Me queda 3 sobre x al cuadrado, más. Y por último, en el último término del denominador, 3 sobre x cubo, no tengo nada para simplificar. Luego de esto, lo que hacía era volver a reemplazar cada vez que me aparecía la x, en vez de poner la x, voy a poner infinito. Tengo entonces 2 más 1 sobre infinito al cubo, voy a poner el infinito acá, en el denominador 3 sobre infinito, más 3 sobre infinito al cuadrado, más 3 sobre infinito al cubo. Ahora, siempre que me aparecía un número sobre infinito, más allá de que ese infinito sea el cuadrado, el cubo, o lo que fuera, eso tendría a 0. Así que esto tiende a 0, 3 sobre infinito tiende a 0, 3 sobre infinito al cuadrado también tiende a 0, y 3 sobre infinito al cubo también tiende a 0. Por lo tanto, nos queda, y lo voy a continuar acá arriba, 2 más 0 sobre 0 más 0 más 0, porque los tres términos del denominador tendieron a 0. Por lo tanto, me queda 2 sobre 0. Y un número sobre algo que tiende a 0 es infinito. Ahora, ojo, yo estoy calculando la asíntota horizontal. En la asíntota horizontal yo calculaba el límite con x tendiendo a infinito y necesitaba que ese límite me diera un número para decir que ese número era la asíntota horizontal. Pero en este caso no me dio un número, me dio infinito. Si me dio infinito, entonces yo lo que tengo que concluir que esta función no tiene asíntota horizontal. Entonces vamos a poner, la función se llamaba h de x no tiene asíntota horizontal. Concluimos entonces, por lo que hicimos anteriormente, que esta función no tiene ni asíntota vertical ni asíntota horizontal.